Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, tiene que ver esto con un tema que siempre llama mucho la atención, que siempre genera mucho interés por la cantidad de inquilinos que hay en nuestra provincia, bueno, y también en el país, ¿no? Esto producto de un déficit habitacional que viene arrastrando a Argentina desde hace muchísimos años. Bueno, toda la novedad que tenga que ver con el tema alquiler, el tema actualización, el tema costo de vida en definitiva, porque bueno, dentro de la canasta de costo de la vida siempre el inquilino tiene que dedicar un porcentaje importante para pagar justamente la vivienda, ¿no? Para pagar justamente el techo donde estar junto con su familia. Bueno, se estima que aproximadamente va a ser de 20% el promedio de actualización de los alquileres a partir del año que viene. ¿Esto qué significa? Que si nosotros firmamos un contrato de alquiler en enero, por ejemplo, se va a actualizar al año, o sea, a enero del 2019, un 20%. ¿Esto por qué llama la atención? Porque el estimado oficial de inflación para el año 2018 es del 10%. Esto teniendo en cuenta la proyección que ha hecho el Banco Central de la República Argentina, conocida la semana pasada justamente, que bueno, tiró el 10% de inflación para todo el 2018, con la idea, a ver, uno especula que tiene más que ver con controlar las expectativas que afirmarse en datos de la realidad, ¿no? Tengamos en cuenta también que las paritarias que se han cerrado en Mendoza hasta el momento han sido ya del 14,7%, es decir, que está casi un 5% por encima de la proyección del Banco Central. Pero a ver, ¿cuál es el parámetro que se toma para poner el 20% de actualización en los alquileres a medio término, digamos, el contrato de 2 años, al año aumentaron el 20%? Básicamente la expectativa inflacionaria. Esto también se tiene en cuenta lo que pasó este año, cuando el Banco Central esperaba un 17% de inflación y vamos a cerrar aproximadamente en el 23-24%. Es un 7% de diferencia. En el caso del año que viene, la cuenta que se hace es más o menos la misma, ¿no? Claro. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona el mercado inmobiliario. Hay una realidad también y tiene que ver con el boom de créditos hipotecarios, donde muchas personas están optando por sacar el crédito hipotecario, siempre y cuando obviamente se cumplan los requisitos y también se tenga en cuenta el afrontar las cuotas mes a mes y la posibilidad de que varíen, ¿no? Es lo que pasa con las UVA actualmente, que se van actualizando por inflación y muchas veces la inflación le gana a los ingresos familiares, también hay que tenerlo en cuenta. Ese porcentaje el año pasado se había estimado en cerca de un 30%. Digo, hay un descenso importante, al menos en cuanto a lo que ocurría hace un año y ahora, ¿no? Respecto a los alquileres. Respecto a los alquileres. Bueno, sí, porque todos coincidimos en que la inflación va bajando, no tan rápido como todos quisiéramos, pero sí va bajando y también teniendo en cuenta que se están utilizando algunos mecanismos que son bastante cuestionables. Por ejemplo, una de las medidas que toma el Banco Central y en definitiva el Gobierno Nacional es elevar la tasa de interés de referencia. ¿Eso para qué se hace? Para que el que tenga plata, en vez de gastarla, la meta en el sistema financiero y no esté en el mercado dando vuelta, digamos. Es una forma de combatir la inflación. ¿El tema cuál es? Bueno, que se crea una deuda gigantesca que el Estado en algún momento va a tener que hacer frente con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Claro. Pero bueno, es una de las formas. Lo cierto es que si bien la inflación para el Banco Central será del 10% el año que viene, para el mercado, por llamarlo de alguna manera, será aproximadamente del 15%, los alquileres están siendo actualizados al 20% en promedio. Y esto lo remarco porque ahora vamos a escuchar a Santiago Debe, un referente del mercado inmobiliario mendocino, nos decía que si la propiedad es costosa, si el alquiler es costoso, se puede cerrar en un 15% aproximadamente la actualización anual. Si es un inmueble chico, pequeño, un monoambiente, un departamento de 1 o 2 dormitorios, ya estamos hablando del 25%. Teniendo en cuenta que los montos, bueno, varían, ¿no? Entre más chico, más bajo el alquiler, entre más grande, más alto. Por eso la variación está entre 15 y 25%, por eso un 20% aproximadamente de actualización sería el promedio, ¿no? Bueno, también sucede que muchos renuevan cada 6 meses. Actualizan el alquiler. Esto es una buena noticia, Cata, porque según nos contaba Debe, esa práctica se está dejando de utilizar. Y esto tiene que ver con que el propietario buscaba, el año pasado y los anteriores sobre todo, buscaba resguardarse de algún salto inflacionario imprevisto, ¿no? Finalmente nunca pasó porque, digamos, la inflación fue creciendo, después se mantuvo, después bajó, en el 2015 cerramos en 24% aproximadamente. Pero fue paulatino, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿cuál era el temor del propietario? Bueno, a ver, me voy a resguardar, cada 6 meses lo ajusto. Esto a todas luces era un abuso porque, bueno, el ingreso del inquilino no se ajustaba cada 6 meses.
se ajustaba con suerte anualmente. Una si, vez al año, claro. Exacto, si era un inquilino en condiciones formales de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La paritaria es una vez por año, bueno, así se iba por lo menos siguiéndole el ritmo al alquiler y no había grandes desfasajes. Bueno, según DB, esa práctica se está dejando de utilizar, la de los 6 meses, así que bueno, ojalá que realmente cada vez menos propietarios pidan esto y cada vez más inquilinos exijan que esto no ocurra, ¿no? Teniendo en cuenta también otra cuestión interesante que decía DB, que tiene que ver con la cantidad de inquilinos. Hay mucho inquilino y las propiedades, hay mucha gente interesada en alquilar, pero las propiedades son las mismas, es decir que el inquilino tiene alguna posibilidad de negociación. Eso también es destacable, para por ahí pelear un poco más el alquiler, ¿no? ¿Les parece que escuchemos a DB? Claro. El promedio más o menos es del 20%. De la siguiente manera, las propiedades más importantes, más caras, donde los alquileres son más elevados, el porcentaje puede llegar al 15%. En cambio, las propiedades más pequeñas, monoambientes, un dormitorio, puede llegar al 25%. O sea que, digamos, un promedio del 20%. Hay otra cuestión que es muy importante. Prácticamente podemos decir que se acabó el ajuste semestral, que se había puesto de moda con altas tasas de inflación. Como la inflación está bajando, no al nivel que el gobierno quisiera, pero está bajando, ese tipo de actualización ha finiquitado. O sea, casi todos los contratos son anuales. Y la gente toma en cuenta lo que está viviendo. Se esperaba este año un 17-18% de inflación como máximo y va a terminar en el 22-23% por la actualización de las tarifas que estaban muy retrasadas. Entonces la gente no piensa que el año que viene puede bajar al 10 o 12%. La gente toma las tasas o los índices, mejor dicho, de inflación que hay en la actualidad y con eso se guía. Lo que hay menos son inquilinos, porque son muchos los que están inscritos en los bancos y muchos los que han tomado créditos. Entonces mucha gente dice, ¿para qué voy a alquilar si con el mismo monto, con un monto menor, puedo comprar? Cosa que hace 3 o 4 años era impensado, ahora se puede hacer. Quiere decir de que el inquilino de esa manera tiene la mejor defensa posible, que es poder contraofertar. Si alguien le está pidiendo lo que realmente no vale, el inquilino puede contraofertar y elegir de esa manera la propiedad que se adapta a sus requerimientos o necesidades y al precio que puede pagar. La propiedad que hoy está desfasada de precio simplemente no se alquila. Bueno, ahí escuchábamos a Santiago de Beck, que aclaremos una cuestión. Recién el dato que tirábamos, un error que cometí era mientras menos inquilinos, más posibilidades de negociar porque la cantidad de casas es la misma. O sea, hay menos gente peleándose por el alquiler, digamos, de alguna manera. Y eso tiene que ver, y lo explicaba Santiago de Beck, con la posibilidad de sacar créditos hipotecarios y poder comprar la casa, ¿no? A ver, no es tan fácil como decirlo, pero digamos, hay sí un boom de crédito hipotecario. Esto ha hecho que muchas personas que antes alquilaban, ahora ya no alquilen, sino que paguen la cuota de su crédito, ¿no? Perfecto. Perfecto. Así que bueno, veremos cómo evoluciona el mercado inmobiliario, que siempre es de generar mucha atención en la ciudadanía, ¿no? Bien, gracias Cristian. Chicos, a ustedes, hasta luego.